Bueno, vamos a ir largando. Mi nombre es Nicolás Ríos Centeno y estoy de presidente de la regional de San Luis en este momento. Y hoy tengo el gusto de presentarlo a Santiago González Benzano, que es ingeniero agrónomo de la UBA, Universidad de Buenos Aires, ex asesor CREA, cofundador y director de S4. Por favor, celulares en modo silencio. Gonzalo va a tener 20 minutos para presentar el tema y por suerte no somos tantos, vamos a poder hablar libremente y entre todos otros 20 minutos después. Bueno, muchas gracias por venir. No es el horario más cómodo de las 9 de la mañana estar acá, así que ya los que están acá sé que tienen bastante interés en llevarse algo, no es que por qué. Les cuento. S4 es una empresa tecnológica, una startup, somos 25 personas, tenemos más o menos unos 9 años de vida y podemos dividir nuestra vida en dos etapas. Una primera etapa que nos llevó más o menos 4 o 5 años, que desarrollamos todo un modelo tecnológico de agricultura de precisión, construir una plataforma web para que se pudiesen conectar los mapas, los monitores de rendimiento, poder construir prescripciones por ambiente, comunicar eso a las máquinas directamente desde la web. Y fue un negocio como difícil de monetizar. En la Argentina había mucha soja y la soja no es el cultivo que captura más valor con la agricultura de precisión. Así que empezamos a evaluar dónde podíamos, con todo el conocimiento que habíamos desarrollado, esta cuestión de estar gestionando monitores de rendimiento, imágenes satelitales y demás, dónde podíamos aplicarlo y que produjera valor. Y vimos que el agricultor argentino, en realidad como a nivel mundial, había incorporado muchísima tecnología. Siembra directa, agricultura de precisión, todo el manejo por ambientes, biotecnología. Realmente es un productor muy tecnificado, pero cuando tenía que gestionar el riesgo, la oferta de productos no había incorporado mucha tecnología. Cuando uno mira la industria del seguro, vigentes, son básicamente, acá tenemos a alguien de la segunda que por ahí nos puede ayudar un poco en el tema, pero básicamente el mercado hoy está ofrecido, lo que está ofrecido en agro es una cobertura de granizo con adicionales. Y en realidad esa cobertura de granizo casi tiene 50 años de antigüedad. Entonces el productor, cuando tenía el productor tecnificado, que estaba familiarizado con la tecnología, tenía que gestionar el riesgo climático, disponía de tenido una gran evolución tecnológica. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. Podemos meternos en esto. ¿Por qué veíamos que hay algo para hacer ahí? Por un lado veíamos que el clima, desde la sequía, aquella famosa, ustedes son todos muy jóvenes, yo hablo siempre de la sequía, hola, de la sequía 2008-2009, que fue una de las sequías muy importantes que tuvimos, creo que ninguno de ustedes la vivió casi. Pero fue una sequía muy importante y a partir de ahí tuvimos así a nivel sistémico y generalizado la 11-12, que también fue muy fuerte, y ahora la 17-18. Fíjense que en 10 años tuvimos 3 sequías importantes. Y en realidad hay muchos fundamentos, o cada vez más fundamentos, para pensar de que el cambio climático se está convirtiendo en un actor muy importante. Todos los gases de efecto invernadero, todo esto nos están llevando a pensar o ya hacer sufrir en carne propia de que los eventos climáticos van a ser cada vez más inestables y cada vez va a haber más estos eventos extremos de sequías e inundaciones. En paralelo con esto, y aquí es donde vemos la oportunidad, hubo un gran avance en toda la oferta tecnológica. Y acá hay 2 frentes que me parece importante destacar y en los cuales vamos a hacer algunas referencias después. Uno tiene que ver con Internet de las cosas y otro tiene que ver con inteligencia artificial. Internet de las cosas, pensémoslo como que en todas las cosas se están poniendo sensores. Una heladera,
un auto, una computadora, un teléfono, todo tiene sensores. Y todo eso genera datos. Y genera gran cantidad de datos. Y eso es está teniendo un crecimiento exponencial y en pocos años. O sea, la cantidad, la masa de datos que está generando de todas las cosas es sumamente grande. Y dentro de esas cosas que generan datos, para nosotros es muy importante incluir, o dentro de esos sensores, los sensores remotos. Pensemos que también los sensores no están solamente en una heladera o en un horno microondas. También están arriba de cada planta cuando uno está pensando en píxeles que están midiendo un montón de datos que le están pasando a esas plantas. No solamente a las plantas, están midiendo qué es lo que pasa con los hielos, con las temperaturas de los océanos. O sea, hay una sensación de que cada vez estamos monitoreando más todo ese ritmo vital, todo ese pulso vital que va teniendo el planeta. O sea que Internet de las cosas lo tenemos que ver de una manera extendida, no solamente como artefactos de uso doméstico, sino también con todo lo que tiene que ver con la medición del pulso vital del planeta. Ahora, todo ese cúmulo de información que se produce no hubiese servido de nada si no se hubiese desarrollado todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, la posibilidad de en gigantescas bases de datos generar algoritmos que procesen toda esa información y lo transformen en acciones, en algo para hacer. Y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Hoy ponemos Google Maps, por ejemplo, y ya no vamos a un lugar porque nos acordamos cómo es la calle y demás, sino que le estamos haciendo caso a una aplicación que tiene una inteligencia y le damos más valor a esa inteligencia para guiarnos que lo que nosotros sabemos del camino posible. Y eso que parece tan tonto, se está repitiendo en varios aspectos de nuestra vida. Entonces estos son dos aspectos fundamentales que quiero incorporar o poner en paralelo con el cambio climático y ver qué oportunidades nos da. Hecho esto, voy a meternos un poquito en lo que estamos haciendo nosotros y después voy a retomar esta metáfora de el desarrollo tecnológico y la Tierra en conjunto. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Bueno, estamos procesando también todos estos sensores remotos, básicamente información de la NASA, estamos usando MODIS como pieza fundamental, aunque lo estamos ahora reemplazando porque sabemos que tiene una vida útil limitada, pero lo que vemos que es también exponencialmente la cantidad de constelaciones satelitales que se están poniendo en órbita es mayor y cada vez con más precisión se está midiendo este pulso vital del planeta. Así que nosotros nos estamos dedicando a gestionar toda esa base de datos. Para poder esto transformarlo en un producto después, además de calcular índices y demás, que ahora les voy a contar cómo lo hacemos, también necesitamos el acompañamiento de la industria del seguro. Y ahí Munich Re, que es la principal reaseguradora a nivel mundial, por detrás del seguro siempre hay una reaseguradora y la empresa de seguros le transfiere una parte importante del riesgo al reaseguro. Y sobre todo cuando se trata de riesgos sistémicos, perdón, como la sequía. Pues la sequía, a diferencia del granizo, tiene una volatilidad interanual muy grande. Cuando hay sequía afecta a toda la cartera, con pérdidas muy grandes a nivel de toda la cartera, como fue la 17-18, y como fue el año pasado no hubo nada. En cambio el granizo, que no es sistémico, la volatilidad de la cartera, a nivel de toda la cartera, es muy baja. Entonces, cuando se trata de estos eventos, lo mismo puede ser huracanes en el Caribe, terremotos en toda la zona andina, son eventos climáticos que son transferidos al mercado internacional. Munich Re es la principal reaseguradora del mundo. Y lo interesante de esto que también vio la necesidad de innovar y nos vio a nosotros desde el desarrollo que estamos haciendo acá en Argentina como una oportunidad de transformación a nivel mundial. Así que, bueno, esto está sacado de la página de Munich Re, donde ve esta oportunidad que hay
de gestionar el riesgo con información desde el espacio. También estos productos que estamos generando y los cuales Munich Re se convierte en el tomador del riesgo, necesitábamos también innovar en cómo íbamos a hacer el delivery, cómo esto iba a estar accesible a los productores. Y ya venimos operando hace 4 años con esto, y los aliados para hacer el delivery, en este caso, fueron los mercados de futuros y opciones. Ustedes conocen perdón, cómo es un put de precios. O sea, para gestionar el riesgo de precios, uno ve que hay volatilidad en los precios pueden subir, pueden bajar, como el clima, hay volatilidad, y uno le quiere poner un piso a esa caída. Entonces dice, bueno, voy a comprar un put, que es en realidad comprar un piso de precio. Uno paga una prima y consigue un piso. Bueno, nosotros conseguimos hacer lo mismo para la biomasa medida a través del índice verde con satélites. O sea, hoy ese índice está en ROFEX publicado y uno puede tomar la cobertura pagando una prima en ROFEX. Y todo eso lo integramos al sistema tecnológico de ROFEX con blockchain y demás para hacer toda una automatización con Argentina Clearing, que es el clearing house del mercado, para que todos los procesos se hagan automáticamente. Y bueno, y en eso ya llevamos, ahora les voy a contar un poquito más cómo está funcionando, 8 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para fabricar el índice, para crear el índice? Con estos procesos, decíamos, de machine learning, en base de datos, con inteligencia artificial. Básicamente, píxel por píxel, reconocemos qué cultivo hay, o sea que tenemos que tener un algoritmo que seleccione espacialmente cuáles son los píxeles que van a conformar el índice, y después otro algoritmo que reconozca en qué momento voy a tomar la medición, o sea que reconozca el estado fenológico del cultivo. Así que lo que hacemos es, con procesos de machine learning, creamos aprendizajes para que a través de la firma espectral se pueda reconocer el cultivo. Ahí, por ejemplo, está reconociendo píxeles de 6 hectáreas que cayeron arriba del lote de soja. Acá les muestro el caso de la provincia de Córdoba, para un año en particular, creo que es la campaña 11-12. Hago un poquito de zoom en Marcos Juárez, hago un poquito más de zoom y ya empiezo a ver los píxeles. Y ahí ya empiezo a ver los píxeles con más detalle. Esos son todos los píxeles que cayeron arriba del lote de soja y que fueron clasificados como soja de acuerdo a un algoritmo que trabaja con la firma espectral. Una vez que yo tengo ubicados los píxeles, y para cada píxel, a ver, esto es ahí, no sé. Bueno, si ven esos electrocardiogramas que hay ahí arriba, eso es la evolución del índice verde para cada uno de los píxeles. O sea que en realidad tenemos medidas de índice verde cada 8 días, desde el año 2000 hasta la actualidad, para cada píxel. Entonces podemos construir ese como electrocardiograma que le llamamos la firma fenológica, que es la evolución del índice verde o la biomasa a través del tiempo, desde el año 2000 hasta ahora, donde pueden ver, esto es Brasil, la firma fenológica ese doble camello que hay ahí, que es Safra safrinia, donde se ponen en evidencia también cambios en el uso del suelo. Entonces, determina un cubo gigante de base de datos. Es una de las bases de datos que estamos gestionando, que está dentro del 1% de las más grandes a nivel mundial. Google es nuestro partner tecnológico en esto. Y lo que hacemos a nivel de cada píxel es construir para cada campaña esa campana del índice verde, todo con un proceso matemático, y encontrar los technicals de la curva, que serían las derivadas, las integrales, que tienen relación con los eventos fenológicos. Por ejemplo, la máxima derivada negativa, que es la caída más fuerte del índice verde, corresponde, para el caso de soja, en F7. Si yo estuviese midiendo en vez la derivada máxima del índice verde al inicio, estaría correspondiendo con un momento fenológico que está entre R1 y R2. Esto nos permite, píxel por píxel, encontrar cuál es la ventana del periodo crítico. Y una vez que encontramos la ventana del periodo crítico, independientemente de cuándo fue sembrado, que no lo sabemos,
por la forma de la curva, podemos saber en qué momento fenológico está y cuál es la ventana del pedido crítico, y ahí construir la integral del índice verde que va a conformar el índice. O sea que una vez que tenemos el índice, que lo construimos píxel por píxel, lo integramos. Bueno, perdón, todos estos procesos, como en realidad implican una transacción comercial, están certificados por normas ISO 9001, por Bureau Veritas, y cada publicación del índice la certificamos también por SGS, que es una certificadora a nivel mundial. Me voy a detener un segundo en una metáfora organicista. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que los organismos, a medida que fueron evolucionando, fueron desarrollando cada vez más una red de neuronas. Cuando uno mira la cantidad de neuronas que tiene una mosca o el hombre, fíjense el incremento de neuronas que hay. Esas neuronas además se van organizando distinto, es decir, cuando uno mira también seres más primitivos, tienen una organización de su sistema nervioso distinto al que puede tener el ser humano, que sería el más evolucionado dentro de esta escala. La metáfora que nosotros estamos viendo, que a través de estos procesos que decíamos, de Internet de las cosas y de inteligencia artificial, podríamos estar viendo una metáfora donde estamos convirtiendo a la Tierra también en un ser orgánico. ¿Por qué? Porque Internet de las cosas está desafiando el límite entre lo vivo y lo inerte. Cada vez más se nos incorporan a nuestro ser, a los sujetos, un montón de accesorios que son casi parte de nuestro cuerpo. Hoy casi no podemos salir a la calle si no llevamos el celular, por ejemplo. Es decir, cada vez somos lo que somos como biología, pero cada vez más acompañados de extensiones tecnológicas. Y con Internet de las cosas ese límite entre lo vivo y lo no vivo se está volviendo bastante difuso y confuso. Y el otro punto es que la inteligencia artificial también, y esto es bastante interesante, está desafiando también el concepto de conciencia. Hasta ahora era muy difícil pensar en inteligencia con independencia de la conciencia. Y hoy se están construyendo algoritmos inteligentes en sistemas no conscientes. Por ejemplo, un auto que maneja solo. Tiene que tomar un montón de decisiones inteligentes y no tiene conciencia. Y uno no confía más o menos en un chofer, un taxista convencional que conocemos hasta ahora y un auto manejado de manera automática. Y ahí no hay conciencia. Es decir, hay un montón de cuestiones que están apareciendo, que están desafiando esta construcción cultural que tenemos donde la inteligencia está asociada a la conciencia. Entonces imagínense ese globo terráqueo ahí, rodeado de un montón de satélites que serían como terminales sensoriales, porque son sensores, un gran cerebro que se desarrolla, que sería la inteligencia artificial, y un montón de mecanismos que se desencadenan a partir de todos esos datos en movimiento. Y cómo esa Tierra que está evolucionando en ese sentido podría ser esa saga biológica donde vemos cómo fue evolucionando el sistema nervioso desde la ameba hasta el ser humano. Y entonces, para terminar esto, les cuento el proceso que hicimos este año para gestionar esta sequía 2017-2018, donde la cobertura índice de C4 pagó 8 millones, llegó a pagar 8 millones de dólares, cubrió 80 millones de dólares y pagó 8 millones de dólares por la sequía. Y ese proceso se dio porque hubo sequía, hubo satélites que con los sensores leyeron esa sequía que hubo algoritmos basados en inteligencia artificial que interpretaron esos datos, y ahí fíjense cómo estamos hablando todo de Internet de las cosas, inteligencia artificial. Hubo mecanismos de mercado que automáticamente, y esto está todo con blockchain y contratos inteligentes, pudo hacer una distribución automática de todos los fondos. Entonces,
realmente estos procesos que se vienen dando, todavía nos cuesta entenderlos, la dimensión o el impacto transformador que van teniendo, pero yo digo que están convirtiendo al planeta en un ser vivo. Con esto terminamos. Muchas gracias. No, perfecto. Bueno, tenemos 20 minutos para charlar, para preguntar, para discutir. Si le van levantando la mano, le vamos alcanzando los micrófonos. Santiago, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tu exposición tenía un par de preguntas relacionadas más que nada con la exactitud con la que estás clasificando soja y la exactitud con la que estás identificando el periodo crítico de la soja, ya que me parece que son aspectos clave, más que nada usando MODIS, ¿no? ¿Tenés datos de eso? Sí, ahí para desarrollar los algoritmos de clasificación usamos métodos bastante estándares, donde uno trabaja con un set de datos de aprendizaje. Nosotros, por esta trayectoria que tuvimos en el proceso de agricultura de precisión y relacionamiento que tenemos con el agro, tenemos muchos shape, o sea, dibujos georreferenciados de lotes con uso cierto. Entonces uno, teniendo una base de datos, le da un set de aprendizaje al algoritmo. Entonces ahí elige qué tipo de algoritmos va a usar y testea distintos tipos de algoritmos, pero lo que hace es buscar cuál es la firma espectral, en este caso, que sería la combinación de distintas bandas espectrales. Imagínense la firma espectral como un código de barras. Y lo que hace el algoritmo es construir el código de barras que corresponde a los lotes de soja, por ejemplo, si le dimos un set de aprendizaje de soja. Pero es todo empírico en realidad, no hay una base atrás, un fundamento, es decir, uno le da una base de datos de aprendizaje. Y deja de esa base de datos que tiene un 30% para testear. Porque uno construye el algoritmo con el 70% de la información que tiene y le dice, bueno, a ver con este 30% que me quedó afuera, a ver cómo predecís lo que tiene. Entonces ahí uno lo que hace es el control del algoritmo que construyó. Y ahí estamos en el orden del 92% de predicción. O sea, hay un error siempre en estas cosas. En el caso de la clasificación es del 8%. El otro tema es la definición del periodo crítico. El periodo crítico, por definición, es también una definición empírica, es decir, desde el punto de vista agronómico como fundamento, periodo crítico es el periodo de la planta donde cualquier evento negativo tiene mayor impacto en el rendimiento. Entonces, fíjense, las pruebas empíricas que hay para determinar los periodos críticos son muchas veces producir sombreos de cultivos y ver qué impacto tuvieron en el rendimiento a nivel de macetas, ¿no es cierto?, a nivel de microparcelas. Y ahí se determinaron los periodos críticos de cada cultivo. Lo que nosotros hacemos es, una vez determinadas las curvas de Levy, para lo cual usamos procesos de suavización, procesos matemáticos de suavización, porque hay ruidos en las curvas de Levy, lo que hacemos es, con una base de datos de rendimiento, que podemos usar, por ejemplo, la del Ministerio de Agricultura, con algunas depuraciones, encontrar cuál es el momento de lectura que mayor correlación nos da con los rendimientos. Y hoy estamos con correlaciones del orden del 85% entre el rendimiento y el índice. Entonces, el momento de lectura, que nosotros lo llamamos periodo crítico, es el momento de lectura que mejor correlación nos da con la base de datos de rendimiento. Ese es el proceso que hacemos de testeo de cuál es el momento que tenemos que elegir de lectura. ¿Alguna otra? Mientras surge una, te quería preguntar, Santiago, si un agricultor o un cliente puede elegir, por ejemplo, distintos grados de cobertura. O sea, cubrime el 50% de años secos, o el 10, o el 20, o el 30. Sí, esto atrás tiene todo un proceso matemático. Pues en realidad para trabajar con riesgo, hay que trabajar con una historia de datos. Si uno no tiene historia, no tiene riesgo, porque tiene que saber cuál es la volatilidad que hay para cada lugar. Entonces lo que hacemos nosotros, el índice,
lo agregamos, hasta ahora veníamos trabajando agregado a nivel de un departamento o de un partido. Ahora lo estamos agregando a un nivel de una grilla de 20 kilómetros por 20 kilómetros. Entonces, lo primero, si un productor quiere comprar esto, tiene que elegir la grilla que corresponde a su establecimiento. O sea, no trabaja a nivel de lote, sino que trabaja a un nivel un poco más agregado, porque lo que mide es la sequía y no volatilidades que tienen que ver con la piedra o con el manejo. Una vez que eligió cuál es el lugar donde, el índice que quiere comprar por el lugar, elige el nivel de cobertura que quiere. Y ahí lo que decimos es, el índice tiene, por ejemplo, puede ir de 0,4 a 0,7 o 0,8, un índice verde de un cultivo, así como lo estamos mirando en el periodo crítico del cultivo. Y tiene un valor medio ese índice. Y uno dice, bueno, quiero cubrir el 90% del valor medio histórico, quiero cubrir el 80% del valor medio histórico o el 70% del valor medio histórico. Y la prima va de acuerdo a eso. Eso es exactamente igual que un put. Un put, cuanto el precio de ejercicio del put se acerca más al valor, a la expectativa del valor futuro que tiene, más cara la prima, y a la inversa al revés. Y eso está todo hecho matemáticamente. Hay todos matemáticos que se llaman actuarios, que se dedican al cálculo del riesgo a partir de una serie histórica de datos. Nosotros lo que tenemos es, para cada localidad, una serie histórica de 19 datos, desde el año 2000 hasta ahora, y calculamos el riesgo matemáticamente para cada lugar, así que automáticamente uno elige un nivel de cobertura y automáticamente calcula una prima. Mi pregunta es si está disponible para Uruguay y si uno aplica en Uruguay, por ejemplo, se aplican muchos fertilizantes foliares en soja y el índice puede variar de un momento para otro. En plena sequía puede haber un 0,8, por ejemplo. ¿Cómo hacen con eso? Bueno, ahí comentaba que la forma del delivery del producto, acá lo estuvimos haciendo hasta ahora en el mercado de futuros y opciones, estructurado como un contrato TC de derivado climático. Y ahora este año lo estamos presentando en la Superintendencia de Seguro con varias compañías. Así que esperamos llegar también con formato de seguro para Argentina también. Y en Uruguay directamente empezamos con formato de seguros. Así que a través de Mapfre estamos haciendo el delivery comercial del producto en Uruguay. Así que eso está disponible a través de Mapfre. El otro punto que vos planteás, y es importante, tiene que ver con el nivel de agregación. O sea, un objetivo que tiene el índice es no incorporar la volatilidad producida por el manejo y solamente incorporar la volatilidad climática. Porque en realidad cualquier productor lo que desea es, bueno, quiere un índice del tamaño de mi lote. Quiere un índice para mi lote. Ese es el deseo lógico y entendible de cualquier productor. Ahora, el problema es que si hacemos ese índice, que se puede hacer porque estamos trabajando píxel por píxel, vamos a incorporar volatilidad producida por el manejo. Y entonces va a ser más caro transferir ese riesgo, porque incluye el manejo. Es más caro porque hay más volatilidad, pero además porque hay asimetría de información. Porque sobre el riesgo de manejo tiene más conocimiento el productor que la aseguradora o la reaseguradora. Vos sabés si te equivocaste, por ejemplo, en la dosis de mesulfurón en el barbecho y aplicaste 50 gramos en vez de 5, que va a afectar fuertemente el índice verde. Entonces eso hace que para crear un producto eficiente tengamos que trabajar en un nivel de agregación mayor, donde cada productor no impacte con su manejo en el valor del índice. Entonces estamos trabajando en un nivel agregado de 20 kilómetros por 20 kilómetros, donde si hay un productor que, por ejemplo, como lo decís vos, fertilizó, no va a impactar eso a nivel del índice y solamente va a capturar la volatilidad producida por los eventos climáticos sistémicos, porque tampoco queremos competir con el granizo, que es un producto maduro, eficiente, que está instalado bien en el mercado. El índice nuestro a esta dimensión no debería estar impactado tampoco por el granizo. Buen día. Mira, la pregunta es si tenés alguna transparencia o filmina
con un ejemplo práctico. O sea, para el año que viene, la campaña futura gruesa daban un año niño. Ahora tenemos menos 0,5 en el Pacífico. Por eso me interesó hoy venir a la charla tuya. O sea, tenés números, es algo que nos puedas mostrar y cómo es el proceso para ver cómo se puede armar esto. Lo práctico necesito. Se ve que fui muy abstracto y teórico. Era la idea también. Mirá, podemos buscar un ejemplo práctico, pero hay varias cuestiones que tiene tu pregunta. Cada campaña sale esto al mercado con una ventana de venta. Esa ventana de venta se lanzó ahora y va a estar vigente hasta mediados de octubre. Esa es la ventana de venta. ¿Dónde podés ver la información para hacer la compra de esto? Es en el mercado de futuros y opciones, y el agente de venta de esto es justamente el agente del mercado, con los cuales normalmente haces un put o haces una venta de un futuro. FIO, CENI, Granar, son todos los agentes del mercado que hoy son los que están con poder de hacerte la venta de esta cobertura, ¿no? Eso por un lado. ¿Y dónde ves la información de práctica de cómo está estructurada? Así como ves un put, donde ves el valor futuro de la soja y cuál es el valor de un gatillo o valor de ejercicio y cuál es el costo de la prima, lo mismo lo ves para la cobertura de S4 índice en la pantalla de Rofex. Así que si querés, yo te voy a pasar los links donde vas a ver todo eso. ¿Vos tenés una tarjeta o no? Ahora te doy una mía. Eso por un lado, donde ver prácticamente cómo está la oferta. Desde el punto de vista que vos comentaste, y es interesante el tema del clima, tuvimos varios aprendizajes en todo esto, porque hasta hoy la información que tiene para cuantificar el riesgo es la historia del índice para cada localidad. O sea que no está incorporando la información de los pronósticos. Hasta ahora. El tema de incorporar la información histórica, desde el año 2000 hasta ahora, desde el punto de vista del precio, tiene, entre comillas, algún tipo de ventaja que no está incorporando por ahí la tendencia que hay hacia el aumento de la volatilidad por el cambio climático. Generalmente cuando uno ve la serie de datos, ve más estable desde el año 2000 hasta el 2008-2009, y desde el 2008-2009 uno ve un aceleramiento de la aparición de eventos extremos. Eso por un lado. El otro punto también de trabajar con la serie histórica nos hace que tengamos que ser bastante estrictos con la ventana esta de venta, de oferta. ¿Por qué? Porque en la medida que uno pasa de octubre a noviembre, la certeza que empiezan a tener los pronósticos empieza a ser mayor. Entonces, realmente, cuando uno trabaja con datos históricos solamente, tiene que trabajar cuando no hay certeza todavía cierta de los pronósticos y no sabe qué va a pasar. Entonces, por eso le dijimos, bueno, vamos a poner una fecha de corte que tiene que ver con mediados de octubre, depende un poco de la latitud, pero hasta ahí se puede comprar. ¿Por qué? Porque después el pronóstico produce algo que en el mundo del seguro se llama selección adversa, que es el productor compra cuando hay riesgo y no compra cuando no hay riesgo. Y fue lo que aprendimos también de campañas pasadas. En la 17-18 tuvimos una presión de compra mucho más fluida, que después se retrajo en la campaña pasada, donde el pronóstico era niño, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora, decimos, bueno, vamos a vender hasta esa fecha, no hasta fin de noviembre como vendíamos en las campañas pasadas, la operación. Entonces, desde el punto de vista de lo que vos preguntás, desde el punto de vista práctico, te dejo ya mi tarjeta, así escribí un mail y te mando los links para que accedas a, según la localidad donde estás y demás, los costos y strikes y cualquier consulta que tengas.
Bueno, muchas gracias a todos. Realmente reconozco muchísimo el esfuerzo de venir hasta ahora acá, porque me costó mucho a mí también. Así que les agradezco mucho. Y al que quiera le doy la tarjeta y seguimos consultas y demás. Así que muchísimas gracias por haber venido. Hola. Bueno, vamos a ir largando. Mi nombre es Nicolás Ríos Centeno y estoy de presidente de la regional de San Luis en este momento. Y hoy tengo el gusto de presentarlo a Santiago González Benzano, que es ingeniero agrónomo de la UBA, Universidad de Buenos Aires, ex asesor CREA, cofundador y director de S4. Por favor, celulares en modo silencio. Gonzalo va a tener 20 minutos para presentar el tema y por suerte no somos tantos, vamos a poder hablar libremente y entre todos otros 20 minutos después. Bueno, muchas gracias por venir. No es el horario más cómodo de las 9 de la mañana estar acá, así que ya los que están acá sé que tienen bastante interés en llevarse algo, no es que por qué. Bueno, les cuento. S4 es una empresa tecnológica, una startup, somos 25 personas, tenemos más o menos unos 9 años de vida y podemos dividir nuestra vida en dos etapas. Una primera etapa que nos llevó más o menos 4 o 5 años, que desarrollamos todo un modelo tecnológico de agricultura de precisión, construir una plataforma web para que se pudiesen conectar los mapas, los monitores de rendimiento, poder construir prescripciones por ambiente, comunicar eso a las máquinas directamente desde la web. Y fue un negocio como difícil de monetizar. En la Argentina había mucha soja y la soja no es el cultivo que captura más valor con la agricultura de precisión. Así que empezamos a evaluar dónde podíamos, con todo el conocimiento que habíamos desarrollado, esta cuestión de estar gestionando monitores de rendimiento, imágenes satelitales y demás, dónde podíamos aplicarlo y que produjera valor. Y vimos que el agricultor argentino, en realidad como a nivel mundial, había incorporado muchísima tecnología. Siembra directa, agricultura de precisión, todo el manejo por ambientes, biotecnología. Realmente es un productor muy tecnificado, pero cuando tenía que gestionar el riesgo, la oferta de productos no había incorporado mucha tecnología. Cuando uno mira la industria del seguro, vigentes, son básicamente, bueno, acá tenemos a alguien de la segunda que por ahí nos puede ayudar un poco en el tema, pero básicamente el mercado hoy está ofrecido, lo que está ofrecido en agro es una cobertura de granizo con adicionales. Y en realidad esa cobertura de granizo casi tiene 50 años de antigüedad. Entonces el productor, cuando tenía el productor tecnificado, que estaba familiarizado con la tecnología, tenía que gestionar el riesgo climático, disponía de productos que han tenido una gran evolución tecnológica. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad, podemos meternos en esto. ¿Por qué veíamos que hay algo para hacer ahí? Por un lado veíamos que el clima, desde la sequía, aquella famosa, ustedes son todos muy jóvenes, yo hablo siempre de la sequía, de la sequía 2008-2009, que fue una de las sequías muy importantes que tuvimos, creo que ninguno de ustedes la vivió casi. Pero fue una sequía muy importante y a partir de ahí tuvimos así a nivel sistémico y generalizado la 11-12, que también fue muy fuerte, y ahora la 17-18. Fíjense que en 10 años tuvimos 3 sequías importantes. Y en realidad hay muchos fundamentos, o cada vez más fundamentos, para pensar de que el cambio climático se está convirtiendo en un actor muy importante. Todos los gases de efecto invernadero, todo esto nos están llevando a pensar o ya hacer sufrir en carne propia
de que los eventos climáticos van a ser cada vez más inestables y cada vez va a haber más estos eventos extremos de sequías e inundaciones. En paralelo con esto, y aquí es donde vemos la oportunidad, hubo un gran avance en toda la oferta tecnológica. Y acá hay dos frentes que me parece importante destacar y en los cuales vamos a hacer algunas referencias después. Uno tiene que ver con Internet de las Cosas y otro tiene que ver con inteligencia artificial. Internet de las Cosas, pensémoslo como que en todas las cosas se están poniendo sensores. Una heladera, un auto, una computadora, un teléfono, todo tiene sensores y todo eso genera datos. Y genera gran cantidad de datos. Y eso es está teniendo un crecimiento exponencial y en pocos años. O sea, la cantidad, la masa de datos que se está generando de todas las cosas es sumamente grande. Y dentro de esas cosas que generan datos, para nosotros es muy importante incluir, o dentro de esos sensores, los sensores remotos. Pensemos que también los sensores no están solamente en una heladera o en un horno microondas. También están arriba de cada planta cuando uno está pensando en píxeles que están midiendo un montón de datos que le están pasando a esas plantas. No solamente a las plantas, están midiendo qué es lo que pasa con los hielos, con las temperaturas de los océanos. O sea, hay una sensación de que cada vez estamos monitoreando más todo ese ritmo vital, todo ese pulso vital que va teniendo el planeta. O sea que Internet de las Cosas lo tenemos que ver de una manera extendida, no solamente como artefactos de uso doméstico, sino también con todo lo que tiene que ver con la medición del pulso vital del planeta. Ahora, todo ese cúmulo de información que se produce no hubiese servido de nada si no se hubiese desarrollado todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, la posibilidad de en gigantescas bases de datos generar algoritmos que procesen toda esa información y lo transformen en acciones, en algo para hacer. Y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Hoy ponemos Google Maps, por ejemplo, y ya no vamos a un lugar porque nos acordamos cómo es la calle y demás, sino que le estamos haciendo caso a una aplicación que tiene una inteligencia y le damos más valor a esa inteligencia para guiarnos que lo que nosotros sabemos del camino posible. Y eso que parece tan tonto, se está repitiendo en varios aspectos de nuestra vida. Entonces estos son dos aspectos fundamentales que quiero incorporar o poner en paralelo con el cambio climático y ver qué oportunidades nos da. Hecho esto, voy a meternos un poquito en lo que estamos haciendo nosotros y después voy a retomar esta metáfora de el desarrollo tecnológico y la Tierra en conjunto. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Bueno, estamos procesando también todos estos sensores remotos, básicamente información de la NASA, estamos usando MODIS como pieza fundamental, aunque lo estamos ahora reemplazando porque sabemos que tiene una vida útil limitada, pero lo que vemos que es también exponencialmente la cantidad de constelaciones satelitales que se están poniendo en órbita es mayor y cada vez con más precisión se está midiendo este pulso vital del planeta. Así que nosotros nos estamos dedicando a gestionar toda esa base de datos. Para poder esto transformarlo en un producto después, además de calcular índices y demás, que ahora les voy a contar cómo lo hacemos, también necesitamos el acompañamiento de la industria del seguro. Y ahí Munich Re, que es la principal reaseguradora a nivel mundial, por detrás del seguro siempre hay una reaseguradora y la empresa de seguros le transfiere una parte importante del riesgo al reaseguro. Y sobre todo cuando se trata de riesgos sistémicos, perdón, como la sequía. Pues la sequía, a diferencia del granizo, tiene una volatilidad interanual muy grande. Cuando hay sequía afecta a toda la cartera, con pérdidas muy grandes a nivel de toda la cartera, como fue la 17-18, y como fue el año pasado no hubo nada. En cambio el granizo, que no es sistémico, la volatilidad de la cartera, a nivel de toda la cartera, es muy baja.
Entonces, cuando se trata de estos eventos, lo mismo puede ser huracanes en el Caribe, terremotos en toda la zona andina, son eventos climáticos que son transferidos al mercado internacional. Munich Re es la principal reaseguradora del mundo. Y lo interesante de esto, que también vio la necesidad de innovar y nos vio a nosotros, desde el desarrollo que estamos haciendo acá en Argentina, como una oportunidad de transformación a nivel mundial. Así que, bueno, esto está sacado de la página de Munich Re, donde ve esta oportunidad que hay de gestionar el riesgo con información desde el espacio. También estos productos que estamos generando y los cuales Munich Re se convierte en el tomador del riesgo, necesitábamos también innovar en cómo íbamos a hacer el delivery, cómo esto iba a estar accesible a los productores. Y ya venimos operando hace 4 años con esto, y los aliados para hacer el delivery, en este caso, fueron los mercados de futuros y opciones. Ustedes conocen perdón, cómo es un put de precios. O sea, para gestionar el riesgo de precios, uno le quiere ve que hay volatilidad en los precios pueden subir, pueden bajar, como el clima, hay volatilidad, y uno le quiere poner un piso a esa caída. Entonces dice, bueno, voy a comprar un put, que es en realidad comprar un piso de precio. Uno paga una prima y consigue un piso. Bueno, nosotros conseguimos hacer lo mismo para la biomasa medida a través del índice verde con satélites. O sea, hoy ese índice está en ROFEX publicado y uno puede tomar la cobertura pagando una prima en ROFEX. Y todo eso lo integramos al sistema tecnológico de ROFEX con blockchain y demás para hacer toda una automatización con Argentina Clearing, que es el clearing house del mercado, para que todos los procesos se hagan automáticamente. Y bueno, y en eso ya llevamos, ahora les voy a contar un poquito más cómo está funcionando, 8 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para fabricar el índice, para crear el índice? Con estos procesos, decíamos, de machine learning, en base de datos, con inteligencia artificial. Básicamente, píxel por píxel, reconocemos qué cultivo hay, o sea que tenemos que tener un algoritmo que seleccione espacialmente cuáles son los píxeles que van a conformar el índice, y después otro algoritmo que reconozca en qué momento voy a tomar la medición, o sea que reconozca el estado fenológico del cultivo. Así que lo que hacemos es, con procesos de machine learning, creamos aprendizajes para que a través de la firma espectral se pueda reconocer el cultivo. Ahí, por ejemplo, está reconociendo píxeles de 6 hectáreas que cayeron arriba del lote de soja. Acá les muestro el caso de la provincia de Córdoba, para un año en particular, creo es la campaña 11-12. Hago un poquito de zoom en Marcos Juárez, hago un poquito más de zoom y ya empiezo a ver los píxeles. Y ahí ya empiezo a ver los píxeles con más detalle. Esos son todos los píxeles que cayeron arriba del lote de soja y que fueron clasificados como soja de acuerdo a un algoritmo que trabaja con la firma espectral. Una vez que yo tengo ubicados los píxeles, y para cada píxel, a ver, esto es, ahí, no sé. Bueno, si ven esos electrocardiogramas que hay ahí arriba, eso es la evolución del índice verde para cada uno de los píxeles. O sea que en realidad tenemos medidas de índice verde cada 8 días, desde el año 2000 hasta la actualidad, para cada píxel. Entonces podemos construir ese como electrocardiograma que le llamamos la firma fenológica, que es la evolución del índice verde o la biomasa a través del tiempo, desde el año 2000 hasta ahora, donde pueden ver, esto es Brasil, el típico, la firma fenológica de ese doble camello que hay ahí, que es Safra safrinia, donde se ponen en evidencia también cambios en el uso del suelo. Entonces, determina un cubo gigante de base de datos. Es una de las bases de datos que estamos gestionando, que está dentro del 1% de las más grandes a nivel mundial. Google es nuestro partner tecnológico en esto. Y lo que hacemos a nivel de cada píxel es construir para cada campaña esa campana del índice verde, todo con un proceso matemático, y encontrar
los technicals de la curva, que serían las derivadas, las integrales, que tienen relación con los eventos fenológicos. Por ejemplo, la máxima derivada negativa, que es la caída más fuerte del índice verde, corresponde para el caso de soja en F7. Si yo estuviese midiendo en vez la derivada máxima del índice verde al inicio, estaría correspondiendo con un momento fenológico que está entre R1 y R2. Esto nos permite, píxel por píxel, encontrar cuál es la ventana del periodo crítico. Y una vez que encontramos la ventana del periodo crítico, independientemente de cuándo fue sembrado, que no lo sabemos, por la forma de la curva podemos saber en qué momento fenológico está y cuál es la ventana del periodo crítico, y ahí construir la integral del índice verde que va a conformar el índice. O sea que una vez que tenemos el índice, que lo construimos píxel por píxel, lo integramos. Bueno, perdón, todos estos procesos, como en realidad implican una transacción comercial, están certificados por normas ISO 9001, por Bureau Veritas, y cada publicación del índice la certificamos también por SGS, que es una certificadora a nivel mundial. Me voy a detener un segundo en una metáfora organicista. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que los organismos, a medida que fueron evolucionando, fueron desarrollando cada vez más una red de neuronas. Cuando uno mira la cantidad de neuronas que tiene una mosca o el hombre, fíjense el incremento de neuronas que hay. Esas neuronas además se van organizando distinto, es decir, cuando uno mira también seres más primitivos, tienen una organización de su sistema nervioso distinto al que puede tener el ser humano, que sería el más evolucionado dentro de esta escala. La metáfora que nosotros estamos viendo, que a través de estos procesos que decíamos, de Internet de las cosas y de inteligencia artificial, podríamos estar viendo una metáfora donde estamos convirtiendo a la Tierra también en un ser orgánico. ¿Por qué? Porque Internet de las cosas está desafiando el límite entre lo vivo y lo inerte. Cada vez más se nos incorporan a nuestro ser, a los sujetos, un montón de accesorios que son casi parte de nuestro cuerpo. Hoy casi no podemos salir a la calle si no llevamos el celular, por ejemplo. Es decir, cada vez somos lo que somos como biología, pero cada vez más acompañados de extensiones tecnológicas. Y con Internet de las cosas ese límite entre lo vivo y lo no vivo se está volviendo bastante difuso y confuso. Y el otro punto es que la inteligencia artificial también, y esto es bastante interesante, está desafiando también el concepto de conciencia. Hasta ahora era muy difícil pensar en inteligencia con independencia de la conciencia. Y hoy se están construyendo algoritmos inteligentes en sistemas no conscientes. Por ejemplo, un auto que maneja solo. Tiene que tomar un montón de decisiones inteligentes y no tiene conciencia. Y uno no confía más o menos en un chofer, un taxista convencional que conocemos hasta ahora y un auto manejado de manera automática. Y ahí no hay conciencia. Es decir, hay un montón de cuestiones que están apareciendo, que están desafiando esta construcción cultural que tenemos donde la inteligencia está asociada a la conciencia. Entonces imagínense ese globo terráqueo ahí, rodeado de un montón de satélites que serían como terminales sensoriales, porque son sensores, un gran cerebro que se desarrolla, que sería la inteligencia artificial, y un montón de mecanismos que se desencadenan a partir de todos esos datos en movimiento. Y cómo esa Tierra que está evolucionando en ese sentido podría ser esa saga biológica donde vemos cómo fue evolucionando el sistema nervioso desde la ameba hasta el ser humano. Y entonces, para terminar esto, les cuento el proceso que hicimos este año para gestionar esta sequía 2017-2018, donde la cobertura índice de C4 pagó 8 millones, llegó a pagar $8 millones
cubrió 80 millones de dólares y pagó 8 millones de dólares por la sequía. Y ese proceso se dio porque hubo sequía, hubo satélites que con los sensores leyeron esa sequía que hubo algoritmos basados en inteligencia artificial que interpretaron esos datos, y ahí fíjense cómo estamos hablando todo de Internet de las cosas, inteligencia artificial. Hubo mecanismos de mercado que automáticamente, y esto está todo con blockchain y contratos inteligentes, pudo hacer una distribución automática de todos los fondos. Entonces, realmente estos procesos que se vienen dando, todavía nos cuesta entenderlos, la dimensión o el impacto transformador que van teniendo, pero yo digo que están convirtiendo al planeta en un ser vivo. Con esto terminamos. Muchas gracias. No, perfecto. Bueno, tenemos 20 minutos para charlar, para preguntar, para discutir. Si le van levantando la mano, le vamos alcanzando los micrófonos. Santiago, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tu exposición tenía un par de preguntas relacionadas más que nada con la exactitud con la que estás clasificando soja y la exactitud con la que estás identificando el periodo crítico de la soja, ya que me parece que son aspectos clave, más que nada usando MODIS, ¿no? ¿Tenés datos de eso? Sí, ahí para desarrollar los algoritmos de clasificación usamos métodos bastante estándares, donde uno trabaja con un set de datos de aprendizaje. Nosotros, por esta trayectoria que tuvimos en el proceso de agricultura de precisión y relacionamiento que tenemos con el agro, tenemos muchos shape, o sea, dibujos georreferenciados de lotes con uso cierto. Entonces uno, teniendo una base de datos, le da un set de aprendizaje al algoritmo. Entonces ahí elige qué tipo de algoritmos va a usar y testea distintos tipos de algoritmos, pero lo que hace es buscar cuál es la firma espectral, en este caso, que sería la combinación de distintas bandas espectrales. Imagínense la firma espectral como un código de barras. Y lo que hace el algoritmo es construir el código de barras que corresponde a los lotes de soja, por ejemplo, si le dimos un set de aprendizaje de soja. Pero es todo empírico en realidad, no hay una base atrás, un fundamento, es decir, uno le da una base de datos de aprendizaje. Y deja de esa base de datos que tiene un 30% para testear. Porque uno construye el algoritmo con el 70% de la información que tiene y le dice, bueno, a ver con este 30% que me quedó afuera, a ver cómo predecís lo que tiene. Entonces ahí uno lo que hace es el control del algoritmo que construyó. Y ahí estamos en el orden del 92% de predicción. O sea, hay un error siempre en estas cosas. En el caso de la clasificación es del 8%. El otro tema es la definición del periodo crítico. El periodo crítico, por definición, es también una definición empírica, es decir, desde el punto de vista agronómico como fundamento, periodo crítico es el periodo de la planta donde cualquier evento negativo tiene mayor impacto en el rendimiento. Entonces, fíjense las pruebas empíricas que hay para determinar los periodos críticos son muchas veces producir sombreos de cultivos y ver qué impacto tuvieron en el rendimiento a nivel de macetas, ¿no es cierto?, a nivel de microparcelas. Y ahí se determinaron los periodos críticos de cada cultivo. Lo que nosotros hacemos es, una vez determinadas las curvas de Levy, para lo cual usamos procesos de suavización, procesos matemáticos de suavización, porque hay ruidos en las curvas de Levy, lo que hacemos es con una base de datos de rendimiento, que podemos usar, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, con algunas depuraciones, encontrar cuál es el momento de lectura que mayor correlación nos da con los rendimientos. Y hoy estamos con correlaciones del orden del 85% entre el rendimiento y el índice. Entonces, el momento de lectura, que nosotros lo llamamos periodo crítico, es el momento de lectura que mejor correlación nos da con la base de datos de rendimiento. Ese es el proceso que hacemos de testeo de cuál es el momento que tenemos que elegir de lectura.
¿Alguna otra? Mientras surge una, te quería preguntar, Santiago, si un agricultor o un cliente puede elegir, por ejemplo, distintos grados de cobertura. O sea, cubrime el 50% de años secos, o el 10, o el 20, o el 30. Sí, esto atrás tiene todo un proceso matemático. Pues en realidad para trabajar con riesgo, hay que trabajar con una historia de datos. Si uno no tiene historia, no tiene riesgo, porque tiene que saber cuál es la volatilidad que hay para cada lugar. Entonces lo que hacemos nosotros, el índice, lo agregamos, hasta ahora venimos trabajando agregado a nivel de un departamento o de un partido. Ahora lo estamos agregando a un nivel de una grilla de 20 kilómetros por 20 kilómetros. Entonces, lo primero, si un productor quiere comprar esto, tiene que elegir la grilla que corresponde a su establecimiento. O sea, no trabaja a nivel de lote, sino que trabaja a un nivel un poco más agregado, porque lo que mide es la sequía y no volatilidades que tienen que ver con la piedra o con el manejo. Una vez que eligió cuál es el lugar donde, el índice que quiere comprar por el lugar, elige el nivel de cobertura que quiere. Y ahí lo que decimos es, el índice tiene, por ejemplo, puede ir de 0,4 a 0,7 o 0,8, un índice verde de un cultivo, así como lo estamos mirando en el periodo crítico del cultivo. Y tiene un valor medio ese índice. Y uno dice, bueno, quiero cubrir el 90% del valor medio histórico, quiero cubrir el 80% del valor medio histórico o el 70% del valor medio histórico. Y la prima va de acuerdo a eso. Eso es exactamente igual que un put. Un put, cuanto el precio de ejercicio del put se acerca más al valor, a la expectativa del valor futuro que tiene, más cara la prima, y a la inversa al revés. Así, y eso está todo hecho matemáticamente. Hay todos matemáticos que se llaman actuarios, que se dedican al cálculo del riesgo a partir de una serie histórica de datos. Nosotros lo que tenemos es, para cada localidad, una serie histórica de 19 datos, desde el año 2000 hasta ahora, y calculamos el riesgo matemáticamente para cada lugar, así que automáticamente uno elige un nivel de cobertura y automáticamente calcula una prima. Mi pregunta es si está disponible para Uruguay y si uno aplica en Uruguay, por ejemplo, se aplican muchos fertilizantes foliares en soja y el índice puede variar de un momento para otro. En plena sequía puede haber un 0,8, por ejemplo. ¿Cómo hacen con eso? Bueno, ahí comentaba que la forma del delivery del producto, acá lo estuvimos haciendo hasta ahora en el mercado de futuros y opciones, estructurado como un contrato TC de derivado climático. Y ahora este año lo estamos presentando en la Superintendencia de Seguro con varias compañías. Así que esperamos llegar también con formato de seguro para Argentina también. Y en Uruguay directamente empezamos con formato de seguros. Así que a través de Mafre estamos haciendo el delivery comercial del producto en Uruguay. Así que eso está disponible a través de Mafre. El otro punto que vos planteás, y es importante, tiene que ver con el nivel de agregación. O sea, un objetivo que tiene el índice es no incorporar la volatilidad producida por el manejo y solamente incorporar la volatilidad climática. Porque en realidad cualquier productor lo que desea es, bueno, quiere un índice del tamaño de mi lote. Quiere un índice para mi lote. Ese es el deseo lógico y entendible de cualquier productor. Ahora, el problema es que si hacemos ese índice, que se puede hacer porque estamos trabajando píxel por píxel, vamos a incorporar volatilidad producida por el manejo. Y entonces va a ser más caro transferir ese riesgo, porque incluye el manejo. Es más caro porque hay más volatilidad, pero además porque hay asimetría de información. Porque sobre el riesgo de manejo tiene más conocimiento el productor que la aseguradora o la reaseguradora. Vos sabés si te equivocaste, por ejemplo, en la dosis de mesulfurón en el barbecho y aplicaste 50 gramos en vez de 5, que va a afectar fuertemente el índice verde. Entonces eso hace que para crear un producto eficiente tengamos que trabajar en un nivel de agregación mayor, donde cada productor no impacte con su manejo en el valor del índice. Entonces estamos trabajando en un nivel agregado de 20 kilómetros por 20 kilómetros, donde si hay un productor que, por ejemplo, como lo decís vos, fertilizó
no va a impactar eso a nivel del índice y solamente va a capturar la volatilidad producida por los eventos climáticos sistémicos, porque tampoco queremos competir con el granizo, que es un producto maduro, eficiente, que está instalado bien en el mercado. El índice nuestro a esta dimensión no debería estar impactado tampoco por el granizo. Buen día. Mira, la pregunta es si tenés alguna transparencia o filmina con un ejemplo práctico. O sea, para el año que viene, la campaña futura gruesa daban un año niño. Ahora tenemos menos 0,5 en el Pacífico. Por eso me interesó hoy venir a la charla tuya. O sea, ¿tenés números? ¿Es algo que nos puedas mostrar y cómo es el proceso para ver cómo se puede armar esto? Lo práctico necesito. Se ve que fui muy abstracto y teórico. Era la idea también. Mirá, podemos buscar un ejemplo práctico, pero hay varias cuestiones que tiene tu pregunta. Cada campaña sale esto al mercado con una ventana de venta. Esa ventana de venta se lanzó ahora y va a estar vigente hasta mediados de octubre. Esa es la ventana de venta. ¿Dónde podés ver la información para hacer la compra de esto? Es en el mercado de futuros y opciones, y el agente de venta de esto es justamente el agente del mercado, con los cuales normalmente haces un put o haces una venta de un futuro. FIO, CENI, Granar, son todos los agentes del mercado que hoy son los que están con poder de hacerte la venta de esta cobertura, ¿no? Eso por un lado. ¿Y dónde ves la información de práctica de cómo está estructurada? Así como ves un put, donde ves el valor futuro de la soja y cuál es el valor de un gatillo o valor de ejercicio y cuál es el costo de la prima, lo mismo lo ves para la cobertura de S4 índice en la pantalla de ROFEX. Así que si querés, yo te voy a pasar los links donde vas a ver todo eso. ¿Vos tenés una tarjeta o no? Ahora te doy una mía. Eso por un lado, donde ver prácticamente cómo está la oferta. Desde el punto de vista que vos comentaste, y es interesante el tema del clima, tuvimos varios aprendizajes en todo esto, porque hasta hoy la información que tiene para cuantificar el riesgo es la historia del índice para cada localidad. O sea que no está incorporando la información de los pronósticos. Hasta ahora. El tema de incorporar la información histórica, desde el año 2000 hasta ahora, desde el punto de vista del precio, tiene, entre comillas, algún tipo de ventaja que no está incorporando por ahí la tendencia que hay hacia el aumento de la volatilidad por el cambio climático. Generalmente cuando uno ve la serie de datos, ve más estable desde el año 2000 hasta el 2008-2009, y desde el 2008-2009 uno ve un aceleramiento de la aparición de eventos extremos. Eso por un lado. El otro punto también de trabajar con la serie histórica nos hace que tengamos que ser bastante estrictos con la ventana esta de venta, de oferta. ¿Por qué? Porque en la medida que uno pasa de octubre a noviembre, la certeza que empiezan a tener los pronósticos empieza a ser mayor. Entonces, realmente, cuando uno trabaja con datos históricos solamente, tiene que trabajar cuando no hay certeza todavía cierta de los pronósticos y no sabe qué va a pasar. Entonces, por eso le dijimos, bueno, vamos a poner una fecha de corte que tiene que ver con mediados de octubre, depende un poco de la latitud, pero hasta ahí se puede comprar. ¿Por qué? Porque después el pronóstico produce algo que en el mundo del seguro se llama selección adversa, que es el productor compra cuando hay riesgo y no compra cuando no hay riesgo. Y fue lo que aprendimos también de campañas pasadas. En la 17-18 tuvimos una presión de compra mucho más fluida, que después se retrajo en la campaña pasada, donde el pronóstico era niño, ¿no?
Entonces lo que hacemos ahora, decimos, bueno, vamos a vender hasta esa fecha, no hasta fin de noviembre como vendíamos en las campañas pasadas, la operación. Entonces, desde el punto de vista de lo que vos preguntás, desde el punto de vista práctico, te dejo ya mi tarjeta, así escribí un mail y te mando los links para que accedas a, según la localidad donde estás y demás, los costos y strikes y cualquier consulta que tengas. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente reconozco muchísimo el esfuerzo de venir hasta ahora acá, porque me costó mucho a mí también. Así que les agradezco mucho. Y al que quiera le doy la tarjeta y seguimos consultas y demás. Así que muchísimas gracias por haber venido. Hola. Bueno, vamos a ir largando. Mi nombre es Nicolás Ríos Centeno y estoy de presidente de la regional de San Luis en este momento. Y hoy tengo el gusto de presentarlo a Santiago González Benzano, que es ingeniero agrónomo de la UBA, Universidad de Buenos Aires, ex asesor CREA, cofundador y director de S4. Por favor, celulares en modo silencio. Gonzalo va a tener 20 minutos para presentar el tema y por suerte no somos tantos, vamos a poder hablar libremente y entre todos otros 20 minutos después. Bueno, muchas gracias por venir. No es el horario más cómodo de las 9 de la mañana estar acá, así que ya los que están acá sé que tienen bastante interés en llevarse algo, no es que por qué. Bueno, les cuento. S4 es una empresa tecnológica, una startup, somos 25 personas, tenemos más o menos unos 9 años de vida y podemos dividir nuestra vida en dos etapas. Una primera etapa que nos llevó más o menos 4 o 5 años, que desarrollamos todo un modelo tecnológico de agricultura de precisión, construir una plataforma web para que se pudiesen conectar los mapas, los monitores de rendimiento, poder construir prescripciones por ambiente, comunicar eso a las máquinas directamente desde la web. Y fue un negocio como difícil de monetizar. En la Argentina había mucha soja y la soja no es el cultivo que captura más valor con la agricultura de precisión. Así que empezamos a evaluar dónde podíamos, con todo el conocimiento que habíamos desarrollado, esta cuestión de estar gestionando monitores de rendimiento, imágenes satelitales y demás, dónde podíamos aplicarlo y que produjera valor. Y vimos que el agricultor argentino, en realidad como a nivel mundial, había incorporado muchísima tecnología. Siembra directa, agricultura de precisión, todo el manejo por ambientes, biotecnología. Realmente es un productor muy tecnificado, pero cuando tenía que gestionar el riesgo, la oferta de productos no había incorporado mucha tecnología. Cuando uno mira la industria del seguro, vigentes, son básicamente, bueno, acá tenemos a alguien de la segunda que por ahí nos puede ayudar un poco en el tema, pero básicamente el mercado hoy está ofrecido, lo que está ofrecido en agro es una cobertura de granizo con adicionales. Y en realidad esa cobertura de granizo casi tiene 50 años de antigüedad. Entonces el productor, cuando tenía el productor tecnificado, que estaba familiarizado con la tecnología, tenía que gestionar el riesgo climático, disponía de productos que han tenido una gran evolución tecnológica. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. Podemos meternos en esto. ¿Por qué veíamos que hay algo para hacer ahí? Por un lado veíamos que el clima, desde la sequía, aquella famosa, ustedes son todos muy jóvenes, yo hablo siempre de la sequía, hola,
de la sequía 2008-2009, que fue una de las sequías muy importantes que tuvimos, creo que ninguno de ustedes la vivió casi, pero fue una sequía muy importante. Y a partir de ahí tuvimos, así a nivel sistémico y generalizado, la 11-12, que también fue muy fuerte, y ahora la 17-18. Fíjense que en 10 años tuvimos 3 sequías importantes. Y en realidad hay muchos fundamentos, o cada vez más fundamentos, para pensar de que el cambio climático se está convirtiendo en un actor muy importante. Todos los gases de efecto invernadero, todo esto nos están llevando a pensar o ya a sufrir en carne propia de que los eventos climáticos van a ser cada vez más inestables y cada vez va a haber más estos eventos extremos de sequías e inundaciones. En paralelo con esto, y aquí es donde vemos la oportunidad, hubo un gran avance en toda la oferta tecnológica. Y acá hay 2 frentes que me parece importante destacar y en los cuales vamos a hacer algunas referencias después. Uno tiene que ver con Internet de las Cosas y otro tiene que ver con inteligencia artificial. Internet de las Cosas, pensémoslo como que en todas las cosas se están poniendo sensores. Una heladera, un auto, una computadora, un teléfono, todo tiene sensores y todo eso genera datos. Y genera gran cantidad de datos. Y eso está teniendo un crecimiento exponencial y en pocos años. O sea, la cantidad, la masa de datos que se está generando de todas las cosas es sumamente grande. Y dentro de esas cosas que generan datos, para nosotros es muy importante incluir, o dentro de esos sensores, los sensores remotos. Pensemos que también los sensores no están solamente en una heladera o en un horno microondas. También están arriba de cada planta cuando uno está pensando en píxeles que están midiendo un montón de datos que le están pasando a esas plantas. No solamente a las plantas, le están midiendo qué es lo que pasa con los hielos, con las temperaturas de los océanos. O sea, hay una sensación de que cada vez estamos monitoreando más todo ese ritmo vital, todo ese pulso vital que va teniendo el planeta. O sea que Internet de las Cosas lo tenemos que ver de una manera extendida, no solamente como artefactos de uso doméstico, sino también con todo lo que tiene que ver con la medición del pulso vital del planeta. Ahora, todo ese cúmulo de información que se produce no hubiese servido de nada si no se hubiese desarrollado todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, la posibilidad de en gigantescas bases de datos generar algoritmos que procesen toda esa información y lo transformen en acciones, en algo para hacer. Y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Hoy ponemos Google Maps, por ejemplo, y ya no vamos a un lugar porque nos acordamos cómo es la calle y demás, sino que le estamos haciendo caso a una aplicación que tiene una inteligencia y le damos más valor a esa inteligencia para guiarnos que lo que nosotros sabemos del camino posible. Y eso que parece tan tonto, se está repitiendo en varios aspectos de nuestra vida. Entonces estos son 2 aspectos fundamentales que quiero incorporar o poner en paralelo con el cambio climático y ver qué oportunidades nos da. Hecho esto, voy a meternos un poquito en lo que estamos haciendo nosotros y después voy a retomar esta metáfora de el desarrollo tecnológico y la Tierra en conjunto. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Bueno, estamos procesando también todos estos sensores remotos, básicamente información de la NASA, estamos usando MODIS con mucha como pieza fundamental, aunque lo estamos ahora reemplazando porque sabemos que tiene una vida útil limitada, pero lo que vemos que es también exponencialmente la cantidad de constelaciones satelitales que se están poniendo en órbitas mayor y cada vez con más precisión se está midiendo este pulso vital del planeta. Así que nosotros nos estamos dedicando a gestionar toda esa base de datos. Para poder esto transformarlo en un producto después, además de calcular índices y demás, que ahora les voy a contar cómo lo hacemos, también necesitamos el acompañamiento de la industria del seguro. Y ahí Munich Re,
que es la principal reaseguradora a nivel mundial. Por detrás del seguro siempre hay una reaseguradora y la empresa de seguros le transfiere una parte importante del riesgo al reaseguro. Y sobre todo cuando se trata de riesgos sistémicos, perdón, como la sequía. Porque la sequía, a diferencia del granizo, tiene una volatilidad interanual muy grande. Cuando hay sequía afecta a toda la cartera, con pérdidas muy grandes a nivel de toda la cartera, como fue la 17-18, y como fue el año pasado no hubo nada. En cambio el granizo, que no es sistémico, la volatilidad de la cartera, a nivel de toda la cartera, es muy baja. Entonces, cuando se trata de estos eventos, lo mismo puede ser huracanes en el Caribe, terremotos en toda la zona andina, son eventos climáticos que son transferidos al mercado internacional. Munich Re es la principal reaseguradora del mundo. Y lo interesante de esto, que también vio la necesidad de innovar y nos vio a nosotros, desde el desarrollo que estamos haciendo acá en Argentina, como una oportunidad de transformación a nivel mundial. Así que, bueno, esto está sacado de la página de Munich Re, donde ve esta oportunidad que hay de gestionar el riesgo con información desde el espacio. También estos productos que estamos generando y los cuales Munich Re se convierte en el tomador del riesgo, necesitábamos también innovar en cómo íbamos a hacer el delivery, cómo esto iba a estar accesible a los productores. Y ya venimos operando hace 4 años con esto, y los aliados para hacer el delivery, en este caso, fueron los mercados de futuros y opciones. Ustedes conocen perdón, cómo es un put de precios. O sea, para gestionar el riesgo de precios, uno ve que hay volatilidad en los precios pueden subir, pueden bajar, como el clima, hay volatilidad, y uno le quiere poner un piso a esa caída. Entonces dice, bueno, voy a comprar un put, que es en realidad comprar un piso de precio. Uno paga una prima y consigue un piso. Bueno, nosotros conseguimos hacer lo mismo para la biomasa medida a través del índice verde con satélites. O sea, hoy ese índice está en ROFEX publicado y uno puede tomar la cobertura pagando una prima en ROFEX. Y todo eso lo integramos al sistema tecnológico de ROFEX con blockchain y demás para hacer toda una automatización con Argentina Clearing, que es el clearing house del mercado, para que todos los procesos se hagan automáticamente. Y bueno, y en eso ya llevamos, ahora les voy a contar un poquito más cómo está funcionando, 8 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para fabricar el índice, para crear el índice? Con estos procesos, decíamos, de machine learning, en base de datos, con inteligencia artificial. Básicamente, píxel por píxel, reconocemos qué cultivo hay, o sea que tenemos que tener un algoritmo que seleccione espacialmente cuáles son los píxeles que van a conformar el índice, y después otro algoritmo que reconozca en qué momento voy a tomar la medición, o sea, que reconozca el estado fenológico del cultivo. Así que lo que hacemos es, con procesos de machine learning, creamos aprendizajes para que a través de la firma espectral se pueda reconocer el cultivo. Ahí, por ejemplo, está reconociendo píxeles de 6 hectáreas que cayeron arriba del lote de soja. Acá les muestro el caso de la provincia de Córdoba, para un año en particular, creo es la campaña 11-12, hago un poquito de zoom en Marcos Juárez, hago un poquito más de zoom y ya empiezo a ver los píxeles, y ahí ya empiezo a ver los píxeles con más detalle. Esos son todos los píxeles que cayeron arriba del lote de soja y que fueron clasificados como soja de acuerdo a un algoritmo que trabaja con la firma espectral. Una vez que yo tengo ubicados los píxeles, y para cada píxel, a ver, esto es ahí. No sé. Bueno, si ven esos electrocardiogramas que hay ahí arriba, eso es la evolución del índice verde para cada uno de los píxeles. O sea que en realidad tenemos medidas de índice verde cada 8 días, desde el año 2000 hasta la actualidad, para cada píxel. Entonces podemos construir ese como electrocardiograma que le llamamos la firma fenológica, que es la evolución del índice verde o la biomasa a través del tiempo, desde el año 2000 hasta ahora, donde pueden ver, esto es Brasil,
la firma fenológica de ese doble camello que hay ahí, que es Safra safrinia, donde se ponen en evidencia también cambios en el uso del suelo. Entonces, determina un cubo gigante de base de datos. Es una de las bases de datos que estamos gestionando, que está dentro del 1% de las más grandes a nivel mundial. Google es nuestro partner tecnológico en esto. Y lo que hacemos a nivel de cada píxel es construir para cada campaña esa campana del índice verde, todo con un proceso matemático, y encontrar los technicals de la curva, que serían las derivadas, las integrales, que tienen relación con los eventos fenológicos. Por ejemplo, la máxima derivada negativa, que es la caída más fuerte del índice verde, corresponde, para el caso de soja, en F7. Si yo estuviese midiendo en vez la derivada máxima del índice verde al inicio, estaría correspondiendo con un momento fenológico que está entre R1 y R2. Esto nos permite, píxel por píxel, encontrar cuál es la ventana del periodo crítico. Y una vez que encontramos la ventana del periodo crítico, independientemente de cuándo fue sembrado, que no lo sabemos, por la forma de la curva podemos saber en qué momento fenológico está y cuál es la ventana del periodo crítico, y ahí construir la integral del índice verde que va a conformar el índice. O sea que una vez que tenemos el índice, que lo construimos píxel por píxel, lo integramos. Bueno, perdón, todos estos procesos, como en realidad implican una transacción comercial, están certificados por normas ISO 9001, por Bureau Veritas, y cada publicación del índice la certificamos también por SGS, que es una certificadora a nivel mundial. Me voy a detener un segundo en una metáfora organicista. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que los organismos, a medida que fueron evolucionando, fueron desarrollando cada vez más una red de neuronas. Cuando uno mira la cantidad de neuronas que tiene una mosca o el hombre, fíjense el incremento de neuronas que hay. Esas neuronas además se van organizando distinto, es decir, cuando uno mira también seres más primitivos, tienen una organización de su sistema nervioso distinto al que puede tener el ser humano, que sería el más evolucionado dentro de esta escala. La metáfora que nosotros estamos viendo, que a través de estos procesos que decíamos, de Internet de las cosas y de inteligencia artificial, podríamos estar viendo una metáfora donde estamos convirtiendo a la Tierra también en un ser orgánico. ¿Por qué? Porque Internet de las cosas está desafiando el límite entre lo vivo y lo inerte. Cada vez más se nos incorporan a nuestro ser, a los sujetos, un montón de accesorios que son casi parte de nuestro cuerpo. Hoy casi no podemos salir a la calle si no llevamos el celular, por ejemplo. Es decir, cada vez somos lo que somos como biología, pero cada vez más acompañados de extensiones tecnológicas. Y con Internet de las cosas ese límite entre lo vivo y lo no vivo se está volviendo bastante difuso y confuso. Y el otro punto es que la inteligencia artificial también, y esto es bastante interesante, está desafiando también el concepto de conciencia. Hasta ahora era muy difícil pensar en inteligencia con independencia de la conciencia. Y hoy se están construyendo algoritmos inteligentes en sistemas no conscientes. Por ejemplo, un auto que maneja solo. Tiene que tomar un montón de decisiones inteligentes y no tiene conciencia. Y uno no confía más o menos en un chofer, un taxista convencional que conocemos hasta ahora y un auto manejado de manera automática. Y ahí no hay conciencia. Es decir, hay un montón de cuestiones que están apareciendo, que están desafiando esta construcción cultural que tenemos donde la inteligencia está asociada a la conciencia. Entonces esto, imagínense ese globo terráqueo ahí, rodeado de un montón de satélites que serían como terminales sensoriales, porque son sensores,
un gran cerebro que se desarrolla, que sería la inteligencia artificial, y un montón de mecanismos que se desencadenan a partir de todos esos datos en movimiento. Y cómo esa Tierra que está evolucionando en ese sentido podría ser esa saga biológica donde vemos cómo fue evolucionando el sistema nervioso desde la ameba hasta el ser humano. Y entonces, para terminar esto, les cuento el proceso que hicimos este año para gestionar esta sequía 2017-2018, donde la cobertura índice pagó, de C4 pagó 8 millones, llegó a pagar 8 millones de dólares, cubrió 80 millones de dólares y pagó 8 millones de dólares por la sequía. Y ese proceso se dio porque hubo sequía, hubo satélites que con los sensores leyeron esa sequía que hubo algoritmos basados en inteligencia artificial que interpretaron esos datos, y ahí fíjense cómo estamos hablando todo de Internet de las cosas, inteligencia artificial. Hubo mecanismos de mercado que automáticamente, y esto está todo con blockchain y contratos inteligentes, pudo hacer una distribución automática de todos los fondos. Entonces, realmente estos procesos que se vienen dando, todavía nos cuesta entenderlos, la dimensión o el impacto transformador que van teniendo, pero yo digo que están convirtiendo al planeta en un ser vivo. Con esto terminamos. Muchas gracias. No, perfecto. Bueno, tenemos 20 minutos para charlar, para preguntar, para discutir. Si le van levantando la mano, le vamos alcanzando los micrófonos. Santiago, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tu exposición tenía un par de preguntas relacionadas más que nada con la exactitud con la que estás clasificando soja y la exactitud con la que estás identificando el periodo crítico de la soja, ya que me parece que son aspectos clave, más que nada usando MODIS, ¿no? ¿Tenés datos de eso? Sí, ahí para desarrollar los algoritmos de clasificación usamos métodos bastante estándares, donde uno trabaja con un set de datos de aprendizaje. Nosotros, por esta trayectoria que tuvimos en el proceso de agricultura de precisión y relacionamiento que tenemos con el agro, tenemos muchos shape, o sea, dibujos georreferenciados de lotes con uso cierto. Entonces uno, teniendo una base de datos, le da un set de aprendizaje al algoritmo. Entonces ahí elige qué tipo de algoritmos va a usar y testea distintos tipos de algoritmos, pero lo que hace es buscar cuál es la firma espectral, en este caso, que sería la combinación de distintas bandas espectrales. Imagínense la firma espectral como un código de barras. Y lo que hace el algoritmo es construir el código de barras que corresponde a los lotes de soja, por ejemplo, si le dimos un set de aprendizaje de soja. Pero es todo empírico en realidad, no hay una base atrás, un fundamento, es decir, uno le da una base de datos de aprendizaje. Y deja de esa base de datos que tiene un 30% para testear. Porque uno construye el algoritmo con el 70% de la información que tiene y le dice, bueno, a ver con este 30% que me quedo afuera, a ver cómo predecís lo que tiene. Entonces ahí uno lo que hace es el control del algoritmo que construyó. Y ahí estamos en el orden del 92% de predicción. O sea, hay un error siempre en estas cosas. En el caso de la clasificación es del 8%. El otro tema es la definición del periodo crítico. El periodo crítico, por definición, es también una definición empírica, es decir, desde el punto de vista agronómico como fundamento, periodo crítico es el periodo de la planta donde cualquier evento negativo tiene mayor impacto en el rendimiento. Entonces, fíjense, las pruebas empíricas que hay para determinar los periodos críticos son muchas veces producir sombreos de cultivos y ver qué impacto tuvieron en el rendimiento a nivel de macetas, ¿no es cierto?, a nivel de microparcelas. Y ahí se determinaron los periodos críticos de cada cultivo. Lo que nosotros hacemos es, una vez determinadas las curvas de Levy, para lo cual usamos procesos de suavización, procesos matemáticos de suavización, porque hay ruidos en las curvas de Levy,
lo que hacemos es, con una base de datos de rendimiento, que podemos usar, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, con algunas depuraciones, encontrar cuál es el momento de lectura que mayor correlación nos da con los rendimientos. Y hoy estamos con correlaciones del orden del 85% entre el rendimiento y el índice. Entonces, el momento de lectura, que nosotros lo llamamos periodo crítico, es el momento de lectura que mejor correlación nos da con la base de datos de rendimiento. Ese es el proceso que hacemos de testeo de cuál es el momento que tenemos que elegir de lectura. ¿Alguna otra? Mientras surge una, te quería preguntar, Santiago, si un agricultor, un cliente, puede elegir, por ejemplo, distintos grados de cobertura. O sea, cubrime el 50% de años secos, o el 10, o el 20, o el 30. Sí, esto atrás tiene todo un proceso matemático. En realidad para trabajar con riesgo, hay que trabajar con una historia de datos. Si uno no tiene historia, no tiene riesgo, porque tiene que saber cuál es la volatilidad que hay para cada lugar. Entonces lo que hacemos nosotros, el índice, lo agregamos, hasta ahora venimos trabajando agregado a nivel de un departamento o de un partido. Ahora lo estamos agregando a un nivel de una grilla de 20 kilómetros por 20 kilómetros. Entonces, lo primero, si un productor quiere comprar esto, tiene que elegir la grilla que corresponde a su establecimiento. O sea, no trabaja a nivel de lote, sino que trabaja a un nivel un poco más agregado, porque lo que mide es la sequía y no volatilidades que tienen que ver con la piedra o con el manejo. Una vez que eligió cuál es el lugar donde, el índice que quiere comprar por el lugar, elige el nivel de cobertura que quiere. Y ahí lo que decimos es, el índice tiene, por ejemplo, puede ir de 0,4 a 0,7 o 0,8, un índice verde de un cultivo, así como lo estamos mirando en el periodo crítico del cultivo. Y tiene un valor medio ese índice. Y uno dice, bueno, quiero cubrir el 90% del valor medio histórico, quiero cubrir el 80% del valor medio histórico o el 70% del valor medio histórico. Y la prima va de acuerdo a eso. Eso es exactamente igual que un put. Un put, cuanto el precio de ejercicio del put se acerca más al valor, a la expectativa del valor futuro que tiene, más cara la prima, y a la inversa al revés. Así, y eso está todo hecho matemáticamente. Hay todos matemáticos que se llaman actuarios, que se dedican al cálculo del riesgo a partir de una serie histórica de datos. Nosotros lo que tenemos es, para cada localidad, una serie histórica de 19 datos, desde el año 2000 hasta ahora, y calculamos el riesgo matemáticamente para cada lugar, así que automáticamente uno elige un nivel de cobertura y automáticamente calcula una prima. Mi pregunta es si está disponible para Uruguay y si uno aplica en Uruguay, por ejemplo, se aplican muchos fertilizantes foliares en soja y el índice puede variar de un momento para otro. En plena sequía puede haber un 0,8, por ejemplo. ¿Cómo hacen con eso? Bueno, ahí comentaba que la forma del delivery del producto, acá lo estuvimos haciendo hasta ahora en el mercado de futuros y opciones, estructurado como un contrato TC de derivado climático. Y ahora este año lo estamos presentando en la Superintendencia de Seguro con varias compañías. Así que esperamos llegar también con formato de seguro para Argentina también. Y en Uruguay directamente empezamos con formato de seguros. Así que a través de Mafre estamos haciendo el delivery comercial del producto en Uruguay. Así que eso está disponible a través de Mafre. El otro punto que vos planteás, y es importante, tiene que ver con el nivel de agregación. O sea, un objetivo que tiene el índice es no incorporar la volatilidad producida por el manejo y solamente incorporar la volatilidad climática. Porque en realidad cualquier productor lo que desea es, bueno, quiere un índice del tamaño de mi lote. Quiere un índice para mi lote. Ese es el deseo lógico y entendible de cualquier productor. Ahora, el problema es que si hacemos ese índice, que se puede hacer porque estamos trabajando píxel por píxel, vamos a incorporar volatilidad producida por el manejo. Y entonces va a ser más caro transferir ese riesgo, porque incluye el manejo.
Es más caro porque hay más volatilidad, pero además porque hay asimetría de información. Porque sobre el riesgo de manejo tiene más conocimiento el productor que la aseguradora o la reaseguradora. Vos sabés si te equivocaste, por ejemplo, en la dosis de mesulfurón en el barbecho y aplicaste 50 gramos en vez de 5, que va a afectar fuertemente el índice verde. Entonces eso hace que para crear un producto eficiente tengamos que trabajar en un nivel de agregación mayor, donde cada productor no impacte con su manejo en el valor del índice. Entonces estamos trabajando en un nivel agregado de 20 kilómetros por 20 kilómetros, donde si hay un productor que, por ejemplo, como lo decís vos, fertilizó, no va a impactar eso a nivel del índice y solamente va a capturar la volatilidad producida por los eventos climáticos sistémicos, porque tampoco queremos competir con el granizo, que es un producto maduro, eficiente, que está instalado bien en el mercado. El índice nuestro a esta dimensión no debería estar impactado tampoco por el granizo. Buen día. Mira, la pregunta es si tenés alguna transparencia o filmina con un ejemplo práctico. O sea, para el año que viene, la campaña futura gruesa daban un año niño. Ahora tenemos menos 0,5 en el Pacífico. Por eso me interesó hoy venir a la charla tuya. O sea, ¿tenés números? ¿Es algo que nos puedas mostrar y cómo es el proceso para ver cómo se puede armar esto? Lo práctico necesito. Se ve que fui muy abstracto y teórico. Era la idea también. Mirá, podemos buscar un ejemplo práctico, pero hay varias cuestiones que tiene tu pregunta. Cada campaña sale esto al mercado con una ventana de venta. Esa ventana de venta se lanzó ahora y va a estar vigente hasta mediados de octubre. Esa es la ventana de venta. ¿Dónde podés ver la información para hacer la compra de esto? Es en el mercado de futuros y opciones, y el agente de venta de esto es justamente el agente del mercado, con los cuales normalmente haces un put o haces una venta de un futuro. FIO, CENI, Granar, son todos los agentes del mercado que hoy son los que están con poder de hacerte la venta a esta cobertura, ¿no? Eso por un lado. ¿Y dónde ves la información de práctica de cómo está estructurada? Así como ves un put, donde ves el valor futuro de la soja y cuál es el valor de un gatillo o valor de ejercicio y cuál es el costo de la prima. Lo mismo lo ves para la cobertura de S4 índice en la pantalla de ROFEX. Así que si querés, yo te voy a pasar los links donde vas a ver todo eso. ¿Vos tenés una tarjeta o no? Ahora te doy una mía. Eso por un lado, donde ver prácticamente cómo está la oferta. Desde el punto de vista que vos comentaste, y es interesante el tema del clima, tuvimos varios aprendizajes en todo esto, porque hasta hoy la información que tiene para cuantificar el riesgo es la historia del índice para cada localidad. O sea que no está incorporando la información de los pronósticos. Hasta ahora. El tema de incorporar la información histórica, desde el año 2000 hasta ahora, desde el punto de vista del precio, tiene, entre comillas, algún tipo de ventaja que no está incorporando por ahí la tendencia que hay hacia el aumento de la volatilidad por el cambio climático. Generalmente cuando uno ve la serie de datos, ve más estable desde el año 2000 hasta el 2008-2009, y desde el 2008-2009 uno ve un aceleramiento de la aparición de eventos extremos. Eso por un lado. El otro punto también de trabajar con la serie histórica nos hace que tengamos que ser bastante estrictos con la ventana esta de venta, de oferta. ¿Por qué? Porque en la medida que uno pasa de octubre a noviembre, la certeza que empiezan a tener los pronósticos empieza a ser mayor. Entonces, realmente
cuando uno trabaja con datos históricos solamente, tiene que trabajar cuando no hay certeza todavía cierta de los pronósticos y no sabe qué va a pasar. Entonces, por eso le dijimos, bueno, vamos a poner una fecha de corte que tiene que ver con mediados de octubre, depende un poco de la latitud, pero hasta ahí se puede comprar. ¿Por qué? Porque después el pronóstico produce algo que en el mundo del seguro se llama selección adversa, que es el productor compra cuando hay riesgo y no compra cuando no hay riesgo. Y fue lo que aprendimos también de campañas pasadas. En la 17-18 tuvimos una presión de compra mucho más fluida, que después se retrajo en la campaña pasada, donde el pronóstico era niño, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora, decimos, bueno, vamos a vender hasta esa fecha, no hasta fin de noviembre como vendíamos en las campañas pasadas, la operación. Entonces, desde el punto de vista de lo que vos preguntás, desde el punto de vista práctico, te dejo ya mi tarjeta, así escribí un mail y te mando los links para que accedas a, según la localidad donde estás y demás, los costos y strikes y cualquier consulta que tengas. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente reconozco muchísimo el esfuerzo de venir hasta ahora acá, porque me costó mucho a mí también. Así que les agradezco mucho. Y al que quiera le doy la tarjeta y seguimos consultas y demás. Así que muchísimas gracias por haber venido.